Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Territorio Android. Hoy os traigo la review de un terminal que ha salido al mercado recientemente y de una firma que no es la primera vez que pasa por el canal. Estamos hablando del Nubia M2 Lite, un terminal de gama media bastante interesante y sobre todo con un diseño muy currado. Así que si queréis saberlo todo sobre él, no os perdáis el vídeo. Bueno, pues comenzamos la review de este M2 Lite de Nubia, un terminal de gama media que tiene algunos puntos muy interesantes y el primero de ellos es sin duda el diseño. Desde que lo sacamos de la caja estamos ante un terminal muy bonito que llama la atención a la vista y posiblemente sea de lo mejor que podamos ver en la gama media. Pese a ello no tenemos los materiales más premium del mercado, pero no por ello estamos ante un terminal de baja calidad ni mucho menos. La gente de Nubia ha elegido el plástico para construir este teléfono, pero cualquiera lo diría porque realmente es muy premium, sienta muy bien a la mano y tiene un tacto que realmente mola cuando lo tienes, cuando lo tocas, y eso siempre es de agradecer y se nota que la gente de Nubia le ha puesto mucho empeño. Deciros que pese a ser de este material es bastante resbaladizo, sobre todo en la parte trasera lo vais a dejar en una superficie un poco inclinada y vais a ver que se resbala, así que ojito porque es muy propenso a las caídas y no me ha pasado pero casi. Y en los laterales pues también tenemos un tacto muy suave, pero que por otro lado da un gustillo que la verdad es que mola. En cuanto a colores disponibles pues tenemos un dorado y por otro lado tenemos este que yo creo que es el más bonito, un negro con los bordes en dorado, muy bonito, que realmente es elegantísimo y que yo creo que despertará las miradas pese a ser un terminal económico. Yo creo que está muy bien y a la gente de Nubia le ha quedado fantástico, así que guay y sin duda uno de los puntos más positivos de este terminal. Dicho esto, vamos con las dimensiones porque no estamos hablando de un teléfono precisamente pequeño. 15,5 centímetros de alto, 7,6 de ancho y un grosor de 7,5 milímetros. El peso, pues bastante bien, 164 gramos, más o menos en la media de los terminales de esta dimensión. Los colores ya os lo he dicho, así que vamos a hablar de los distintos elementos que tenemos. Y en la parte delantera, obviamente tenemos la pantalla, cuyos marcos laterales no están mal, pero por ejemplo el superior yo creo que es excesivamente grande, sobre todo para lo que estamos viendo últimamente en el mercado, así que lo sepáis. En la parte inferior pues tenemos varias cosas interesantes. En primer lugar, botón Home capacitivo, no es un botón físico, que hace también de lector de huellas. Un lector de huellas que no es el más rápido del mercado y a veces tampoco es el más eficaz. No tendremos demasiados problemas, pero no esperéis la exquisitez ni la altura de los lectores de huellas mejores que hay en el mercado. Pero bueno, cumple un poco y yo creo que tampoco tendréis demasiados problemas. Así que bueno, no preocuparos, pero que sepáis que no es ni mucho menos el mejor. Y a los lados tenemos también dos botones capacitivos que podremos intercambiar entre atrás o multitarea y que harán, mejor dicho, entre atrás y menú, porque el multitarea es manteniendo pulsado el botón de atrás, y que también funcionarán como LED de notificaciones para cuando nos llegue algún aviso. Están bastante guay, me gusta el uso y se iluminan en rojo, así que les ha quedado muy guay. Si vamos ya a la parte trasera, pues encontramos la parte más bonita de este terminal, donde en la parte superior encontramos el sensor de la cámara con este aro rojo tan característico de Nubia, que queda muy bonito, y le acompaña un único flash LED. Y en la parte central únicamente tenemos el logo de Nubia. Si vamos a la parte derecha encontramos dos elementos, botón de encendido y apagado y la bandeja para incluir las dos tarjetas nano SIM o la tarjeta micro SD, bastante bien, y un sistema al que ya estamos acostumbrados. Y en la parte izquierda, esto, bueno, a mí no me gusta del todo porque no soy zurdo, pero entiendo que otros usuarios sí, encontramos botones de subir y bajar volumen, están divididos sin ningún problema, bien fabricados, así que guay. Y en la parte superior únicamente tenemos un micrófono de cancelación de ruido, porque todo lo demás lo tenemos en la parte inferior. Micro USB, no tenemos USB tipo C todavía, jack de 3,5 para auriculares, micrófono para las llamadas y por último un altavoz para el resto de sonidos.
Bueno, pues ya hemos visto el apartado estético de este Nubia M2 Lite y ahora con el hardware que os voy a contar veréis que estamos ante un terminal de gama media en toda regla. El procesador firmado por MediaTek, concretamente el 6750, ya lo hemos visto en otros terminales, y la memoria RAM, ojo porque aquí tenemos una buena cifra y encima tenemos donde elegir 3 o 4 GB, muy bien, bastante interesante, y por otro lado 32 o 64 GB. Pero me ha llamado la atención de que la versión de 64 va con la de 3 GB y la de 32 con la de 4. No sé por qué la gente de Nubia ha hecho esto, yo creo que es el primer terminal que lo hace, pero bueno, es algo curioso. En este caso tenemos la versión de 3 GB de RAM con 64 de almacenamiento interno, así que os puedo corroborar que así es. No sé por qué, pero bueno, es un dato que os comento para que lo tengáis en cuenta. En cuanto a conectividad, pues tenemos un poco de todo, pero también las ausencias esperadas. Dual SIM, 4G, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, GPS, etcétera, etcétera, y únicamente encontramos la ausencia de la radio FM y del chip NFC, como viene siendo normal en este ámbito de precio. Y por último, apartado de la autonomía, aquí estamos muy contentos. 3000 mAh sin carga rápida, esto es un punto negativo y más porque algunos competidores ya la tienen en este rango de precio, pero por contra tenemos una autonomía bastante buena. El día sin problema, el día y medio, pues relativamente es también fácil de llegar si no sois muy exigentes. Porque el amperaje no es muy elevado, pero la pantalla no es muy exigente, el procesador tampoco lo es, y esto hace que la autonomía esté bastante bien y yo creo que por encima de la media de otros terminales de este precio. Así que como veis, hardware de gama media y con una autonomía un poco superior. Bueno, y ahora le toca el turno a la pantalla de este M2 Lite y aquí estamos ante unas cifras bastante estándar y ya veréis que tampoco está tan mal. 5,5 pulgadas, tecnología IPS y resolución únicamente HD, es decir, 720p, lo cual nos da una resolución, mejor dicho, una densidad de píxeles de 267 puntos por pulgada. En resolución podríamos pensar que es algo escasa y yo creo que en algunos casos así es, podríamos esperar quizás Full HD, pero por contra tenemos un panel de bastante calidad. Tenemos una interpretación de colores muy correcta, unos ángulos de visión muy buenos, un brillo que no está nada mal, podría ser algo superior, pero en exteriores se comporta bien y sí es verdad que en algunos aspectos, para ver algún vídeo, leer algún texto, podríamos esperar una resolución mayor, pero entiendo que hay que recortar costes. Por contra, esta resolución hace, como hemos visto antes, que la autonomía sea un poco mayor y que no consuma tanta batería, así que algo bueno tenía que tener. Y por otra parte, pues tenemos un cristal 2,5D, ya sabéis, esta pequeña curvita que da mucho gustillo cuando lo tocamos, así que estamos ante una pantalla bastante buena, yo diría, bastante interesante y que pese a su escasez de resolución, cumple, yo creo que de sobra. Y por otro lado, el audio lo tenemos en la parte inferior, se escucha relativamente bien, pero echo en falta un poco de más volumen, así que os dejo un vídeo. Bueno, y ahora llegamos al apartado del software de este Nubia M2 Lite y aquí hay que tirarle un poco de las orejas a la firma, sobre todo por la versión de Android. Y es que encontramos 6.0 Marshmallow, a día de hoy exigimos Nougat a las alturas en las que estamos y encima pues tenemos personalización de la firma que no es la mejor del mercado, ya os lo adelanto. Nubia UI versión 4.0 que nos ofrece un apartado visual que no es ni de coña el mejor del mercado. Vemos sobre todo que los iconos pues podrían ser un poco mejor, el diseño en general también. Por contra, se comporta bastante bien y no tendremos ningún tipo de problema. Y luego tenemos un apartado, yo diría que positivo, y es que se incluyen algunos gestos interesantes, sobre todo los gestos en los bordes. Ya lo hemos visto en otros terminales de Nubia y funciona bastante bien. Tenemos gestos para volver a la aplicación anterior, para limpiar la multitarea, para dividir la pantalla, etcétera, etcétera. Tenemos multitud de opciones y aparte luego tenemos otros gestos característicos como el de voltear el teléfono, apagarlo con ponerle la palma encima, etcétera, etcétera. Son cosas que aportan valor, que están bien, que si os acostumbráis seguramente le saquéis partido, pero por otro lado tenemos una capa de personalización que, como os he dicho, no me convence estéticamente y sobre todo la versión de Android podría ser la más reciente.
Y bueno, ahora llegamos al apartado fotográfico y cuando hablamos de un terminal de gama media, aquí nos ayuda mucho a diferenciar cuáles están mejor, cuáles están peor y si justifica o no el precio que tiene. Hablamos de las cámaras y en primer lugar de la trasera, una única cámara, estamos acostumbrados a ver ya dobles cámaras, pero en esta ocasión ninguna novedad. 13 megapíxeles, focal 2.2 y capaz de grabar vídeo en Full HD. ¿El resultado? Pues yo diría que estamos ante una cámara bien, correcta, que normalmente suele cumplir en condiciones de buena luz, de día, en condiciones aceptables que no nos pongan en dificultades. Sacaremos una fotografía bastante decente, en algunos casos bastante buena, y yo creo que en este ámbito va a cumplir sin demasiados problemas. Pero ya cuando vamos a condiciones más complicadas, sobre todo si hablamos de noche, vamos a ver que alguna fotografía podrá salir del paso sin mayores problemas, pero en la mayoría de ellas vemos que aparece el ruido, el rango dinámico es peor, el nivel de detalle baja claramente, y esto obviamente nos hace ver que estamos ante una cámara de gama media y que han tenido que recortar gastos por aquí, porque si no, no hay otra manera de que el terminal sea relativamente económico, porque tampoco es hiper barato. Así que es una cámara que más o menos cumple en situaciones de buenas condiciones de luz. Y en cuanto al selfie, pues tenemos 16 megapíxeles y me ha gustado bastante. Casi todos los terminales de Nubia que he analizado tienen una cámara delantera bastante digna y bastante decente, y en este caso no es para menos. También tenemos un angular que está bastante conseguido, así que los selfies van a salir bastante bien y yo creo que incluso me gusta un poco más que la cámara trasera. Y en cuanto a la aplicación, pues también tenemos una personalización por parte de Nubia. Se inspira bastante en iOS, eso es obvio, y el funcionamiento está bastante bien. Posiblemente no sea la más rápida ni la más bonita, pero por contra tenemos HDR, tenemos modos manuales, tenemos filtros, tenemos distintos modos de disparo y esto está bastante bien, muchos ajustes y por lo menos le podremos sacar partido a esta cámara. Así que apartado fotográfico a la altura de un terminal de este precio y tampoco sobresale por este aspecto. Bueno, y por último, el apartado que nos queda por tratar es el de rendimiento y vamos a ir rápido. Estamos ante un terminal de gama media con un procesador de MediaTek con 3 o 4 GB de RAM y esto hace que el rendimiento, pues oye, esté bastante bien. Me lo esperaba peor, yo creo que me ha sorprendido para bien. Tenemos mucha fluidez, sobre todo en las aplicaciones del día a día, con la capa de personalización. No tenemos ningún tipo de problema, unos tiempos de carga muy correctos y cuando me iba a ir a aplicaciones más exigentes, temía también un poco que el rendimiento no fuese lo esperado. Pues sí, la verdad que cumple sin ningún tipo de problema. Obviamente no esperéis la mejor experiencia del mundo a la altura de los topes de gama, esto es obvio, pero vaya, yo creo que casi ningún usuario va a tener problema con el rendimiento de este M2 Lite. Yo creo que está bastante optimizado, bastante bien y prácticamente todas las aplicaciones van a correr sin ningún tipo de problema. Y hasta aquí llega la review de este M2 Lite de Nubia. La verdad que un terminal de gama media que me ha gustado por ciertos apartados, que ahora os lo diré, pero antes vamos a hablar del precio. Y es que en Amazon lo podemos encontrar por 260 euros. Como veis, un precio relativamente económico, pero tampoco excesivamente. Es decir, se sitúa en un apartado del mercado complicado y lo pone a competir con bichos como el Motorola Moto G5, se me ocurre, Moto G5 Plus, para ser más exacto. Así que vamos a ver si puede competir o no. Pero antes las conclusiones, mi valoración para este terminal, 3 estrellas, le podría dar 4, pero creo que no se lo doy porque hay otros terminales de este precio que están un poco por encima. Pero por contra tenemos apartados positivos y en concreto me han gustado dos. En primer lugar, el diseño es muy bonito, pese a ser fabricado en plástico, la verdad que está muy guay, es elegante, está bien construido, algo resbaladizo, pero atrae miradas y yo creo que la gente de Nubia se lo ha currado y han puesto esfuerzo. Y en segundo lugar, la pantalla con la autonomía, esta conjunción hace que tengamos una pantalla interesante, que se vea bien en la mayoría de los apartados, quizás echemos un poco en falta la resolución y por otro lado tenemos una autonomía bastante conseguida, pese a no tener un amperaje de lo más top, pero la autonomía aguanta bien, ya os lo he dicho, así que guay. Y por otro lado, pues tenemos un rendimiento decente, una cámara que sale del paso en la mayoría de situaciones, menos en condiciones de baja luz, y un terminal en definitiva
Yo diría que es relativamente equilibrado para el precio en el que estamos, pero que tampoco te va a enamorar en ningún apartado. Así que si te gusta Nubia, te quieres gastar poco dinero, quieres un diseño elegante y unos apartados multimedia que no te van a sorprender, pero que bueno, más o menos cumplen, este M2 Lite puede ser una buena recomendación. Así que nada, si te ha gustado este vídeo puedes darle a like, suscríbete al canal si te gusta y sobre todo activa la campanita porque así te llegarán las notificaciones de los últimos vídeos. Y en la descripción os dejo el link de compra del teléfono y las redes sociales para que me sigáis si os apetece. Un saludo a todos, gracias por ver el vídeo y hasta otra.